Hablar de justicia, transparencia y lucha contra la corrupción. Presento y se suma a mesa de periodista a Olga de Ovaldía. Olga, muy buen día. Hola, buenos días. Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional. ¿Cómo estás, Olga? Buen día. Buenos días, muy bien. Gracias. Gusto saludarlos a todos. Olga, haznos un balance. ¿Cómo desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana han visto los 3 años de gobierno del presidente Laurentino Cortizo, principalmente en estos temas, como te decía, de transparencia y lucha contra la corrupción? Hay muchos proyectos de ley que se prometieron que se iban a poner en ejecución y no lo hemos visto. Queremos conocer tu balance. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre estos temas. Efectivamente, desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, como en nuestro rol como capítulo de Transparencia Internacional, pero también como organización que tiene 27 años de estar tratando de estar trabajando en pos del mejoramiento de la institucionalidad democrática desde el punto de vista de los derechos y las libertades civiles y políticas de los ciudadanos y la participación. Creo que es muy importante retrotraernos. Ustedes han hecho unos análisis muy atinados en la sección anterior con respecto a la decepción general que se tiene de la capacidad de ejecución del gobierno de cumplir lo que dijeron que iban a hacer, frente a situaciones límites que encima fueron aceleradas, creo yo, por la pandemia, que ha actuado como una especie de fragua en la cual todas las rajas del sistema se reventaron y quedaron en evidencia e imposibles de tapar. Frente a eso, quisiera recordarles que el presidente firmó un reto por la transparencia justo antes de las elecciones y se comprometió y lo incluyó en su muy citado plan de gobierno, que, bueno, no era un plan formal de gobierno, era una lista era una lista de deseos que se llama 4 pilares y una estrella, si no me equivoco, que era un listado de, vamos a decir, de deseos, porque no creo que ni siquiera estaban en categoría promesas, porque no tenían indicadores, no tenían tiempos de ejecución, no tenían nada de lo que formalmente tú pudieras decir que es un plan serio de gobierno. Y en ese reto por la transparencia, el presidente se comprometió a mejorar el entorno en 5 dimensiones, y en esas promesas que hizo no ha habido cumplimiento, no ha habido casi ningún cumplimiento. En el marco de las leyes anticorrupción, el doctor Ritter las mencionó anteriormente, que son leyes que no necesitaban un cambio constitucional para efectivamente mejorar el entorno de transparencia como preventivo de los actos de corrupción. Tenemos que sencillamente no ha habido iniciativa legislativa por parte del Ejecutivo, y aquellas iniciativas que vienen del Legislativo las bloqueó a través de veto, como es la Ley de Prevención de Conflictos de Intereses. No ha habido ningún adelanto en las declaraciones de bienes patrimoniales para realmente detectar y poder prevenir y castigar el enriquecimiento ilícito de funcionarios. Para no hablar cuando están en colusión con el sector privado, la Ley de Protección de Denunciantes, las leyes antisobornos, que tampoco hemos tenido marco ni para el sector público ni el privado. Y la única ley que viene presentada por parte del Ejecutivo es la Ley de Extinción de Dominio, que ya sabemos que está trabada, diría yo, en la Comisión de Gobierno, donde realmente no hay una voluntad de parte del Legislativo de ver pasar esa ley. Las actualizaciones del Código Penal en lo relativo a delitos contra la administración pública. Nosotros tenemos una legislación que es realmente irrisoria si comparamos la legislación contra el narcotráfico versus la legislación contra los delitos patrimoniales y los delitos contra la administración pública. No hay correlación, pero si sumamos lo que le ha costado al Estado y al erario público y a lo que es de todos en estos últimos 10 años, los delitos contra la administración pública, pues no hace sentido. Y pues no tenemos tampoco actualización ni modernización de la ley de transparencia. En fin, además tenemos un retroceso en el acceso a la información pública. Tenemos una administración que cada vez está siendo más opaca, funcionarios hasta de segunda, tercera y cuarta que se consideran
con el derecho de negar la información pública a los ciudadanos sin mayores consecuencias. Y en la parte de transparencia y rendición de cuentas, hemos tenido un franco retroceso en la profesionalización y la estabilidad del servicio público. En estos últimos 5 meses, por ejemplo, el crecimiento desproporcionado de la planilla de la Asamblea, correlacionado totalmente a las primarias del PRD, es una cosa es que yo me pregunto siempre, yo me sorprendo de que en Panamá no estemos más indignados y no logremos desde la ciudadanía organizarnos para realmente mostrar esa indignación. En, en las contrataciones públicas, ahí tenemos una de cal y una de arena, tenemos algún avance con la reforma de la ley, pero la ley dejó unos vacíos enormes que permiten a las empresas condenadas por corrupción seguir contratando. Todavía nos falta la profesionalización del comprador público. No tenemos una verdadera transparencia proactiva en quiénes son los accionistas de las empresas que se ganan los contratos. Nos hace falta, hemos avanzado un poco, pero todavía nos hace falta adoptar normativas de transparencia proactiva y rendición de cuentas a nivel de estándares internacionales. La DGCP está trabajando en eso, pero todavía no tenemos ese último nivel, si bien hay algún avance en ese aspecto. Y en el aspecto de no devolver favores a los donantes de campaña a través de contratos públicos o cualquier otro beneficio, tenemos un franco retroceso y tenemos una opacidad que no permite verificar muchas cosas porque seguimos en el estado de emergencia, lo cual agrava la situación y seguimos teniendo figuras como la puerta giratoria, que lo hemos visto tan claramente con este amargo, porque no hay otra palabra, esta amarga decisión del presidente de aprobar esa ley de 100% de créditos fiscales a la inversión turística, donde entonces la carga tributaria de este país, cómo se distribuye, la inequidad tributaria en este país subió a otro nivel. Y en los temas de justicia, que es el otro que me preguntaste, ahí nuevamente habíamos tenido retrocesos hasta que en enero de este año comienza una luz de esperanza con la implementación de la carrera judicial. El Ejecutivo aprueba un crédito extraordinario de 15 millones al órgano judicial para la implementación de la carrera. Eso es un ganchito, indudablemente. Y ahora viene que la implementación se lleva a cabo como debe. También tenemos un fallo de la Corte que ha declarado inconstitucional el hecho de que el MEPS le seguía recortando a la Administración de Justicia el presupuesto por debajo del 2% de los ingresos corrientes del gobierno nacional que implica la Constitución. Y eso va dando una esperanza, pero yo creo que como todo en este país hay que esperar y ver si las acciones tienen los resultados que se esperan. También tenemos un semiavance en el hecho de que los magistrados que han sido nombrados por este presidente no se les conoce nexos comerciales o de partido político con el Poder Ejecutivo. Eso es un cambio radical de lo que había estado pasando en las administraciones anteriores. Y tenemos también un semiavance en el hecho de que se logró suscribir un cuarto plan de acción nacional de gobierno abierto, pero hay que mirar ahora Claro. si en realidad se cumplen. Todas estas cosas en cuanto al monitoreo del avance formal, que es muy pobre, porque de 30 indicadores solamente tenemos uno que se cumple y unos 4 o 5 que se cumplen a medias y los demás no se cumplen. Olga, si me permites, los que nos siguen por TV Max pueden ver ya el inicio de los actos protocolares en la Asamblea Nacional con la izada del pabellón nacional, el himno nacional y luego viene la izada de las banderas de los diferentes partidos políticos. Esto es lo que marca el inicio de los actos protocolares en la Asamblea Nacional. Estas imágenes nos van a estar acompañando durante el programa. Fernando Martínez, sé que tiene pregunta y comentario. Buenos días, Olga. Hola. Yo quería ir parte por parte. Y desde luego me interesa tu opinión sobre el tema de la ley de protección de datos que se ha convertido en un mecanismo para
disminuir la transparencia en el Estado. Pero primero quiero preguntarte sobre el tema de la ley de conflicto de intereses, que sorprendentemente fue aprobada en el legislativo, pero de vuelta por el ejecutivo, es decir, ahora está en el limbo. Yo ayer leía un artículo de investigación de Sol Lauria, de este portal que se llama Concolón, sobre el proyecto Pearl Island. Y leyéndolo, yo decía, bueno, pero aquí encuentro las razones por las cuales una ley de conflicto de intereses no sería aprobada por el órgano ejecutivo, porque en ese mismo artículo se dice que el papá de los nietos de Nito Cortizo tendría algún vínculo o alguna relación con el proyecto Pearl Island, que es este proyecto beneficiado con, no sé, 200, 300 millones de dólares con la ley de incentivos al turismo. Y en ese mismo artículo... Entiendo que 232 millones, nada menos y nada más. 232 millones de exención de impuestos o de créditos fiscales. En ese mismo artículo también se señala que el actual el ministro de Turismo y proponente de esa misma ley proviene de la planilla de la organización de esta empresa de turismo. Entonces, para mí, ambas cosas y otras más que se mencionan en ese artículo son claramente conflictos de intereses. Entonces, ahora entendí. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Comenzando por aquí, Olga. Bueno, quizás comencemos, podemos comenzar de atrás hacia adelante, como las películas que comienzan con el final y que no te hace ningún sentido y luego comienza la película y entiendes, no, la escena inicial que en realidad es el final. Ahora mismo el proyecto de ley está en ese punto donde la Asamblea tiene que decidir si subsana o qué destino va a tener la ley. Creo que es bien importante entender, creo que fuiste tú o fue Jorge que mencionaba aquel discurso de exactamente hace un año de Cristiano Adams, donde él hablaba de la transparencia y donde él hablaba de que iba a haber adelantos formales bajo su administración sobre la transparencia. Yo siento que una ley como esta, creo que una ley como esta, y me parece que es obvio para todos, requiere un grado de voluntad política para poder ser aprobada, especialmente en un país como Panamá, donde la propia Asamblea está todos los días traficando con influencias y con cosas que en sistemas más desarrollados se consideran ejercicio de conflictos de intereses o de ejercicio de indebida influencia en la gestión del Estado. Entonces, efectivamente, y sé de primera mano porque desde la Fundación hemos acompañado a la bancada independiente con este proyecto de ley desde un inicio, tanto como participar personalmente en una mesa ad hoc técnica que se formó la Comisión de Gobierno para estudiar el contenido de la ley, como hacer toda la consejería técnica de la que fuimos capaz con la bancada independiente. Y he visto el progreso que ha llevado la ley, cómo subió y bajó escaleras y cómo en un momento dado el proyecto parecía que había muerto en el camino, y cómo el proyecto se recupera hace unas cuantas semanas antes del cierre de la legislatura anterior, y logra pasar en el tercer debate con un contenido, no digamos que era el contenido original que se presenta, pero con un contenido que pudiera permitir comenzar a trabajar en este aspecto que es tan grave de la influencia indebida sobre las decisiones del Estado, porque eso permite y genera lo que se conoce como captura de la función gubernamental por intereses económicos de personas o grupos específicos, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, el veto que el presidente presenta a la ley, a mi juicio y a juicio de otros abogados, lo vi en análisis de la prensa, lo leí en otras partes, nosotros lo publicamos en un comunicado, parecen ser unos argumentos muy superficiales e inclusive
un argumento constitucional que ellos ponen como inexequible. Si ese es el argumento, entonces ninguna ley podría ser pasada que tuviera un contenido distinto al contenido que tiene la Constitución. Y la Constitución no está para legislar en lo mínimo, solamente para establecer el principio, y de ahí entonces vienen las legislaciones posteriores, ¿no? O las legislaciones que van bajando, digamos, a nivel de detalle. El caso de Pearl Island que tú citas es la tormenta perfecta de lo que una ley de conflicto de intereses trataría de evitar. Por ejemplo, lo que te mencioné anteriormente cuando hablaba de la puerta giratoria. La puerta giratoria es una figura que se conoce y se da en el sector público y se da en el sector privado, donde tú tienes una persona que trabaja en un sector y luego pasa a trabajar en la oficina estatal que regula ese sector. Eso, en la Unión Europea, tiene una prohibición, si no me equivoco, de 3 años. En muchos otros países tiene prohibiciones de 2 años, 3 años, creo que hay algunos extremos que es hasta de 4 años. Es un poco parecido a lo que sucede en la empresa privada cuando tú tienes una cláusula de no competencia en un contrato de un alto ejecutivo. Si te vas de aquí, no te puedes ir a contratar con la competencia en el mismo tipo de nivel. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Panamá, diestra y siniestra. Este tema de que el ministro de Turismo tuviera todos estos nexos laborales con empresas de turismo, está muy bien, nadie está diciendo que no puede trabajar para ellos, pero desde el sector gubernamental y la integridad pública hay que entender que un individuo que viene con esos lazos no necesariamente va a tener la independencia ni va a estar trabajando hacia el bien común de toda la población. Es lo mismo que es la misma figura por la cual se critica y se evita que un operador de justicia, Corte Suprema de Justicia, venga de ser el abogado de los asuntos personales de un presidente o venga de ser copartidario de un poder que debe ser el poder que lo controla y él debe ser y pasa a ser parte de un poder que debe controlar al Ejecutivo. Es la misma figura y eso es lo que estamos viendo aquí. Adicionalmente, creo que todo el ejemplo de lo que ha pasado con los créditos fiscales a 100% en la inversión de turismo, nuevamente es un doble discurso y hay que preguntarse acerca de la propia integridad del sector privado, porque la voz del sector privado y del sector público no puede estar tan disonante cuando todos sabemos lo que nos está pasando. En este instante, con los ingresos de tributos, tenemos una baja alarmante. O sea que el Estado no está ingresando lo que usualmente ingresa, tenemos un endeudamiento galopante. Ustedes vieron ayer que hay otra emisión de bonos por $1.800 millones que tiene una cláusula que dice que la emisión puede ser inclusive mayor. En enero tuvimos una de 2.000, el año pasado creo que suman 4.000, entiendo que son $42.000 millones en deuda pública acumulada en 3 años. O sea, nosotros estamos hablando de algo que tenemos tantos problemas, la informalidad creciendo, todavía no estamos recuperando todo el tema del desempleo. Es decir, todo esto frente a un manejo de la cosa pública que nos dice que muchas de esas decisiones están siendo tomadas bajo influencia indebida por personas que tienen efectivamente conflictos de intereses. Y la ley lo que procura es prevenirlo a través de declaraciones de conflictos de intereses, a través de mecanismos donde la persona se tenga que retirar, la persona que reciba información clasificada o información sensitiva, no sea la persona que toma las decisiones. Mira, la verdad que es un tema, un tema técnico y al mismo es un tema lógico. ¿Me permites? El doctor Jorge Eduardo Ritter tiene pregunta. Olga, el catálogo de promesas no cumplidas puede ser infinito, puede ser larguísimo y nos puede tomar este programa y varios otros programas. Sin embargo, yo quería que entráramos por un momento al terreno de yo no diría de la especulación, pero sí de tratar de intuir qué puede pasar. Porque ya han pasado 3 años, pero faltan 2. Y de los 2 que faltan, en realidad falta 1.
porque el último casi que no cuenta, porque estamos en plena campaña política, y si el gobierno dijo hace un año que ya no tenía capital político para pasar las reformas del Seguro Social, ese capital político nunca va aumentando a través del tiempo, sino lo contrario. Ha ido disminuyendo de manera que cada vez hay menos capital político para menos cosas, para más cosas que se tienen que realizar. ¿Qué crees tú que es realizable en el año o 2 años, como lo quieran? Para algunos dirán que a partir de hoy falta un año y pico. Un año y pico, sí, es casi 2 años. O otros dirán faltan 2 años, pero como lo quieras ver, ¿cuánto es realizable en materia de transparencia? Ya no quiero, y quiero seguir alejándome de las obras, megaobras o obras materiales de los puentes y de los metros, sino lo realizable en la materia que nos atañe o que te atañe a ti, que es el objeto de tus preocupaciones y desvelos, que es la transparencia. Me refiero, por ejemplo, qué futuro le espera a la ley de conflicto de intereses que ha sido vetada y todo el cúmulo de leyes que están pendientes. Y si visto el talante del gobierno, visto el talante de la Asamblea, si tú crees que todavía es viable, que todavía podemos decir, bueno, faltan 2 años, vamos a ver qué se puede hacer, o ya crees que es un caso perdido por los antecedentes que acabamos de ver y por el poco capital político que hay hoy. Aguay ya a partir de hoy es que entra en su 4º año de gobierno. Qué pregunta tan difícil. Y dejé la bola de cristal por ahí, así que no la tengo a mano. Nando tiene Yo, una que mira, Jorge, sí, Nando me va a tener que prestar la bola de cristal. Mira, Jorge, creo que lo principal aquí hay 2 factores que afectan directamente cualquier escenario que podemos generar para pensar en la respuesta de qué se puede adelantar en materia de transparencia. El primer elemento es el contexto de poder político que estamos mirando. Obviamente, y creo que ha quedado muy claro para toda la ciudadanía y quienes se dedican más a esta observación, como ustedes, que no estamos hablando de un gobierno monolítico bajo ningún concepto. Cualquier duda que hubiese, nada más hay que retrotraerse a las declaraciones del jefe de la bancada del PRD, el señor Robinson, la semana pasada, creo que fue, en contra del ministro del MEP, en relación a que el ministro estaba tratando o queriendo ahora, que poco tarde pienso yo, después de lo que ha pasado estos 5 meses con el crecimiento de la planilla y el presupuesto de la Asamblea, a lo loco cada mes, correlacionadas a las primarias del PRD, que nadie tampoco ignore ese contexto. Y tenemos entonces 2 focos de poder. Una cosa es lo que pasa en la Asamblea y otra lo que pasa en el Ejecutivo. ¿Y cuál es el poder que tiene el Ejecutivo para realmente poder lograr cosas en la Asamblea y viceversa? Es decir, que pudiéramos pensar, y en la tercera elemento de la división de poderes es la justicia, que en este instante a veces parece que hubiese luz al final del túnel de una actuación independiente, y a veces ocurren cosas que lo dejan a uno completamente fuera de base, como ese fallo de hace 2 semanas, dándole la razón al IFARU para mantener oculta una información que no es de naturaleza confidencial. Así que ahí nosotros tenemos que ver ese contexto, porque todo va a depender, lastimosamente, que es la naturaleza del cáncer que nos come en la gestión pública, de que las instituciones son tan débiles dentro de ellas que entonces mucho depende de la voluntad política de quien las dirija, por un lado. Y por otro lado, el contexto en que estamos frente al torneo electoral de mayo 2024. Estamos en un ambiente adelantado. Yo creo que por la propia situación que tenemos de sentir la incapacidad de gestión gubernamental,
este ambiente efervescente mirando las elecciones, generalmente lo veíamos un año antes, no 2 años antes. Entonces, es verdad, queda 1 año y 10 meses, o 1 año y 8, no sé, 1 año y 10 meses, ¿no? 1 año y 10 meses, pero pareciera que es 1 año y 10 meses que vamos a estar pensando por lo menos el 80% del tiempo en esas elecciones del 24. Así que ahí hay dos caminos que pueden suceder. O dentro de cada uno de estos focos de poder entienden a hacer adelantos en las deudas que tienen con las estructuras formales de la transparencia como una manera de ganar credibilidad ante la ciudadanía, o sencillamente hacen lo que tú acabas de decir, tiran las manos al aire y dicen, bueno, ya, todo está perdido, no voy ni a tratar. Pero entonces ahí viene ese control social, esa auditoría que constantemente hacemos el sector no gubernamental y los medios, de exigirle al Estado esa transparencia. Ahí donde yo tengo esperanza, en el órgano judicial. Tengo esperanza de que realmente haya una continuidad en las acciones para poder hacer la reforma radical de poder implementar la carrera judicial y comenzar a tener en los puestos de jueces, de operadores de justicia, personas que hayan cumplido con los requisitos, estén permanentes, estén por concurso, y no por amiguismos y no se plieguen a la voluntad de nadie a la hora de hacer los juicios. Eso va a ser una mejora futura, porque estamos todavía enfrentando la terrible impunidad. En el lado del Ejecutivo, creo que el Ejecutivo todavía tiene espacio para promover a lo interno mejores prácticas de integridad pública si quisieran hacerlo. Porque también tenemos que tomar en cuenta que los órganos de control, la Contraloría y el órgano legislativo, parecen estar 100% cooptados a los vaivenes de la voluntad política partidaria. Y en la propia Asamblea, habría que ver si Cristiano Adames, 1 año después, decide que va a cumplir su palabra y efectivamente empuja o ayuda a pasar leyes que mejoren la estructura de la transparencia, pero no olvidar algo muy importante. La Asamblea sí pasa esta ley, ¿verdad? La permite, la bancada vota en bloque, casi ni la discutieron, lo cual es obvio para cualquier observador de la gestión legislativa, que era como una orden de arriba hacia abajo, ¿no? Porque una ley que va a implicar que ellos mismos tienen que hacer declaraciones de conflicto de intereses y la pasan así de rápido, obviamente eso ya tenía una voluntad política andando. Pero la realidad es que nuestra Asamblea, de la manera que se maneja adentro, es extremadamente opaca. Los propios diputados no hacen transparencia de su gestión, ni de sus presupuestos, ni de sus gastos, los gastos estos que sabemos que terminan en manos de operadores políticos debajo de ellos, ni siquiera publican lo básico. No hay prevención dentro de la propia asamblea de cabildeo o de conflictos de intereses con cabildeo. En fin, es decir que hay mucho que trabajar, pero dependería que efectivamente ellos lo vean como una tarea que les puede promover ganancia. La realidad es que estamos, siento yo, en uno de los momentos más graves en los últimos 15 años, que es mucho decir en cuanto a la opacidad en la gestión gubernamental y la falta de consecuencias por ello. Olga, se nos agota el tiempo, pero yo tengo dos temitas puntuales que ojalá podamos abordar rápidamente. Uno, ¿qué va a pasar con la ley de extinción de dominio? Que la han promovido los norteamericanos, la promovieron los colombianos, vino gente de El Salvador, de Honduras, no sé de dónde, ha venido gente de todos lados, se han hecho seminarios, se han hecho talleres, se han hecho viajes, se hizo una gira para ver cómo funciona en otros países. Ya yo no sé qué más le falta. Y se ha dicho que la ley se puede mejorar, pero ¿por qué no la mejoramos? Pues y la pasamos. Porque al final del camino estamos hablando de una ley que ataca los recursos y los intereses del narcotráfico, o sea, del crimen organizado. Del crimen organizado. Entonces, Mira, no solamente narcotráfico y crimen organizado, es una ley que atacaría a los corruptos que usan nuestro sistema para esconder los dineros. Bueno, ahí también tengo una experiencia directa, muy directa, porque desde el Observatorio Ciudadano de la Corrupción de las Américas, versión Panamá, que coordina la Fundación Libertad Ciudadana, nosotros hicimos
talleres dentro de sector no gubernamental y generamos unos documentos de derecho comparado y de sugerencia sugerencia de cambio en la ley específicamente artículo por artículo, porque como está, la ley tiene varias confusiones en cómo considera la esfera penal y la esfera civil, y también pudiera ser, pienso que como está, mi opinión y la opinión de este grupo de organizaciones no gubernamentales que presentamos documentos al respecto, consideramos que como está no debe pasar. Habiendo dicho eso, y que necesita mejoras específicas en por lo menos unos 5 aspectos. Habiendo dicho eso, la ley puede ser una tremenda herramienta efectivamente en la lucha contra la corrupción y sobre todo la recuperación de activos. Y mi opinión ya como persona que participó en el foro que armó la comisión, la subcomisión ad hoc, porque acuérdate que esa ley llega a la primera discusión de la comisión, se suspende y se nombra una comisión ad hoc para estudiarla. Las personas de la asamblea que organizaron ese foro trajeron a ese foro a hablar por Panamá a 3 personas que están diametralmente opuestas a la ley y utilizaron argumentos, algunos plausibles y otros francamente desatinados desde el punto de vista jurídico y constitucional, o sea, inclusive errados, diría yo. Y estábamos ahí también quienes hicimos presentación, como nosotros, y también personas de afuera, una fiscal colombiana y otros expertos de afuera. Ese foro a mí me dejó el sabor o la apreciación de que al menos los miembros de la comisión, de la subcomisión y de la comisión de gobierno que pertenecen al sector o a la fuerza de la bancada que tiene mayor poder político, que es la unión entre PRD y Molirena en la asamblea, no tienen voluntad de pasar la ley. Y entonces lo que me queda claro también es cuál es el capital político del Ejecutivo para poder pensar en que pueden lograr pasar la ley. Si hubiera, y sobre todo, si hubiera la intención de pasarla, porque puede que tampoco exista esa voluntad en otro lado. no sabemos definitivamente. Acuérdate que nosotros somos el país de lavar la cara. Si alguna enseñanza tiene que dejar el largo, arduo y amargo camino de las listas, es que en la comunidad internacional decir que quieres pasar una ley e inclusive pasarla, pero luego no implementarla, no te da pero ni un punto de crédito. Exacto. Entonces lo que pasa es que nosotros en Panamá no podemos seguir, y este tema de esa ley tiene muchos aspectos, y uno de ellos es la cooperación internacional en la recuperación de activos y detener el flujo de actividades del crimen organizado. Porque mientras el crimen organizado tenga acceso a los fondos que les permite seguir, no solamente traficando drogas, traficando personas, eso no se va a detener. Y esa es la parte que a uno le sorprende de las interpretaciones pseudonacionalistas que uno oye en contra de la ley, porque creo que hay que estudiarla más maduramente, pero ¿cómo va a seguir la comisión de gobierno y la subcomisión ad hoc con el proyecto? Yo estoy sentadita esperando que llamen a la primera sesión para ir y ver cómo esto evoluciona, porque la impresión que deja la selección de ellos, de oradores en ese foro internacional que se hizo local, dejó claramente dicho o dejó claramente expuesto que trajeron las personas que ellos invitaron, que eran como los invitados de la subcomisión de la Asamblea, son personas que llegaron con una visión totalmente opuesta a la ley y basada en elementos como, por darte un ejemplo, que se habló mucho en ese día, que en Panamá la Constitución protege la propiedad privada por encima de todo. Eso no es así. Nuestra Constitución protege la propiedad privada. Tiene una limitación cuando habla de usos públicos y necesidades sociales, pero principalmente protege la propiedad privada producto de la actividad lícita. Claro. No la propiedad privada de los narcos. De la actividad ilícita, exacto, no producto de la actividad ilícita. Es más, tú pudieras hacer una extrapolación de que toda propiedad privada
producto de un crimen o de una actividad ilícita en realidad no perfecciona en la figura de propiedad. Porque si yo me robo algo que es tuyo, yo no puedo aducir que esto porque está acá es mío. Esto es tuyo, sigue siendo tuyo. Y tú vas a tratar de hacer valer tu derecho de que esto es tuyo, ¿sí o no? Entonces, esa visión de que, mira, en ese foro, una de las personas invitadas se volteó y le dijo a los diputados en la mesa principal, esta ley lo que quiere es quitarle su plata a ustedes. Mira el nivel de politización en un evento que debía ser jurídico, técnico, es decir, ahí hay un tema político combinado con lo técnico que está empantanando completamente cuál puede ser el uso real como herramienta de lucha anticorrupción de esa ley. Ahora, yo quisiera poder retrotraer todo esto a un punto y es el siguiente. En todo momento, el presidente pudiera tener el poder, porque lo tiene al menos en papel, en un país donde todavía tenemos todavía tenemos algo de institución democrática, aunque esté debilitada. No estamos todavía en un gobierno totalitario donde le quitaron sus derechos a toda la población, como hay otros países de América Latina que ya están haciendo. Y él pudiese, si quisiera y tuviera la voluntad de comenzar a caminar hacia una senda de mayor integridad. Y hay algo bien importante que no sé si estamos viendo. Cuando ustedes hicieron el análisis al principio del programa, Fernando, Axel, Jorge, sobre todo lo no cumplido, desde los contratos, como el contrato de Panama Ports, hasta el detalle más pequeño, ahí lo que estamos viendo es producto del mal manejo de los espacios de opacidad, de la corrupción en esa versión que tiene que ver con cómo se coopta el poder gubernamental a los intereses personales o privados. Entonces, sí habría un camino para mejorar. Gracias, Olga. Olga Dovaldía, de la Fundación para el Gracias a ustedes. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Olga, muchas gracias. Haciendo un balance de los 3 años de gestión de gobierno, hablando de transparencia, lucha contra la corrupción, justicia, bueno, y todo lo que queda por hacer. Son las 9:11 de la mañana. Vámonos a nuestra segunda y última pausa comercial.